las varianzas de dos poblaciones normales independientes con el fin de determinar si existe una diferencia significativa entre ellas. Se usa principalmente como paso previo a otras pruebas, como la prueba T de Student, donde es importante saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Muy bien, ahora ¿por qué comparar las varianzas? En el primer punto nos dice que en estadística no solo importa el promedio, sino que también la dispersión. Como tal, el promedio nos da el centro, pero pues la dispersión nos estaría dando la forma completa de absolutamente todos los datos. Esto nos dice qué tan apretados o qué tan extendidos están. Ahora, en el punto número 2, la varianza mide cuánto se dispersan los datos con respecto de la media. En nuestra medida para la dispersión, una varianza pequeña significa que los datos están o muy juntos o muy consistentes, por lo que una varianza grande, muy grande indica que mucha dispersión conlleva menos consistencia. Y por último, en el punto número 3, que es comparar varianzas, nos ayuda sobre todo a saber si dos procesos o grupos son igualmente consistentes o no. Los requisitos. Vamos a checar los requisitos para comparar las varianzas. Tenemos los siguientes puntos. Las dos poblaciones deben seguir una distribución normal. ¿A qué se refiere esto? La normalidad. Ambas poblaciones de datos deben seguir una distribución normal. Esto puede significar que los datos de cada población deben aproximarse a una curva de campana, como lo hemos visto anteriormente en la clase. La normalidad es un supuesto importante para la validez de muchas pruebas de estadística. Y existen pruebas para verificar esto, como por ejemplo si cumplen o no con este supuesto. El siguiente punto nos marca las muestras deben ser independientes. ¿A qué se refiere con esto? Que las muestras tomadas de cada población deben ser independientes. Esto significa que no deben influir en la selección de la otra. Por ejemplo, si se estudian dos grupos de pacientes, no deben existir relaciones entre los individuos de un grupo y los del otro grupo. Y nos vamos al tercer punto, que es, se debe contar con muestras aleatorias. Se deben utilizar muestras aleatorias. Esto es para garantizar que las muestras sean representativas de la población. Ahorita nos vamos a ir al siguiente, que son las aplicaciones. Ok. En las aplicaciones, verificar homogeneidad de varianza antes de aplicar pruebas como de T de Student. El otro punto es control de calidad, comparar varianzas entre los procesos. Y el otro punto es la investigación científica, determinar si dos tratamientos tienen resultados con diferentes dispersión. Bueno, siguiendo con las diapositivas, ahorita vamos a hablar sobre el procedimiento paso a paso. Como paso número 1, tenemos que verificar normalidad e independencia. Como ya lo explicó el compañero Jesús, en los requisitos nos pedía que las muestras cumplan con cierto margen de normalidad, es decir, de que las dos poblaciones deben seguir una distribución normal y también que las muestras deben cumplir con cierta independencia, es decir, de que no deben influirse entre ellas. Entonces, como primer paso debemos de verificar esos requisitos.
Ahora, como segundo paso, vamos a plantear nuestras hipótesis. Como recordamos, debemos de plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso nos dice aquí que tenemos que calcular las varianzas muestrales. Para calcular esto es por medio de fórmulas que vamos a ver más adelante. Entonces, como tercer paso debemos hacer eso. Como cuarto paso, igual debemos de calcular el estadístico F, que igual esto por medio de fórmulas que ya vamos a ver más adelante, que nos van a explicar los compañeros. Y como quinto paso, debemos de consultar la tabla F. Una vez que ya hayamos calculado el estadístico F, vamos a consultar esta tabla F y de acuerdo a los datos que hayan arrojado, ahí nos vamos a ir guiando por medio de la tabla F. Y como último paso, vamos a tomar la decisión de si rechazar o no nuestra hipótesis nula, que la hemos planteado desde un inicio. Entonces, ese sería el procedimiento de paso a paso para nuestra prueba de Fisher. Ahora lo dejo con mi compañero que les explicará el siguiente tema. La hipótesis. La hipótesis nula, que es representado con el H0. La hipótesis establece que las varianzas de dos poblaciones que se comparan son iguales. Tenemos la representación en la pantalla de imagen. ¿Cómo se representa matemáticamente? La H1A representa la varianza de la primera población y la segunda de la segunda población. Esta hipótesis representa la situación que se busca aclarar, refutar o que se busca, pues eso. Si la prueba no encuentra una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, se concluye que no hay una diferencia significativa entre las varianzas de las dos poblaciones. Y nos vamos a la siguiente, que es la hipótesis alternativa. Vemos la representación con H1 en la pantalla. Esta plantea que las varianzas de las dos poblaciones son diferentes y se representa matemáticamente como aparece en la diapositiva. Las hipótesis unilaterales igual pueden ser, pero esta es si hay una suposición de mayor a menor variantes. En resumen, y nos vamos ahorita a lo que es el estadístico de prueba y distribución de prueba. La fórmula del estadístico F. El estadístico F se calcula con el cociente de dos varianzas muestrales. F es igual a S1 a la segunda potencia con S2 a la segunda potencia. El primer término se representa la varianza muestral más grande. Y el segundo término nos vamos a la varianza muestral más pequeña.